Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor eterno. Mi alma te alaba en esta tarde, Señor. Y te da gracias, Padre bendito, por tu grandeza, por tu proeza, Señor mío. Gracias, Señor eterno. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por estar en tu casa en esta tarde. Te damos gracias, Dios eterno, por la oportunidad que tú nos das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta tarde. Glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor eterno. A ti, Dios de los cielos, sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Te glorificamos, Dios de los cielos, porque no tenemos palabras, Padre, para agradecerte, para bendecirte, Señor amado, todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Así bendecimos a cada uno de los que está en la página, Señor. De los que nos ven, Señor, nos dan un like, me encanta. Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a esas familias que nos ven, Señor. Dios bendiga a esos hogares, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu bendito de Dios, muéstrate, mi Dios, en este lugar. Muéstrate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Derrama de tu poder, Señor. Derrama de tu gracia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado y bendecido sea tu nombre, mi Dios. Alabado y bendecido sea tu nombre para siempre, Padre, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios de los cielos, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. A ti, mi Dios, sea toda honra y toda gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito seas para siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué decir? Gracias, Señor. Oh, alabanzas a ti, Padre, alabanzas a tu nombre, Señor amado. Digno eres tú, Señor, de la suprema alabanza. Digno eres de la adoración, Padre del cielo. Gracias, Señor. Vamos a cantar unos dos coritos para la gloria de nuestro Dios. Él es mi pan y ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi pan, Él es mi pan, Él es mi pan y ha quebrado todas.
A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solar, y a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solar, y a pesar del enemigo, tengo paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor amado. Gracias, Señor eterno. Vamos a cantar otro corito para honra y gloria de nuestro Dios. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en esta tarde. Te glorificamos, Señor eterno. Gracias, Padre de los cielos, por esta tarde maravillosa, Señor, por tu grandeza, por tu proeza, Dios eterno. Porque tú eres fiel, Señor amado. Aunque nosotros te seamos infieles, Señor, tú eres fiel, Padre del cielo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Vamos a entrar a la palabra. Y hoy venimos. Fíjense que a mí me gusta mucho leer el Salmo 23. Porque el Salmo 23 es un salmo predicado. Amén. Vamos a leer en el Salmo 23. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice el Señor en su santa y bendita palabra: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué maravillosas son estas palabras, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón y le obedecemos en todas las cosas, nada nos va a faltar. Amén. Y aquí dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque este es un hermoso salmo que se aplica a David y también a todos los creyentes, más se aplica a Cristo, ¿verdad? Porque este salmo es tan maravilloso
porque lo que Dios dice en su palabra era como que si el Padre le estaba hablando al Hijo, ¿verdad? O sea, el Padre, el Dios Jehová, Dios de Israel, le estaba hablando al Señor Jesucristo. Porque aunque David fue el que lo escribió, pero el Padre se refería al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice aquí, como se aplica también a la vida de nosotros los creyentes, ¿verdad? Y aplica a la vida del Señor Jesucristo. Dice, solo una vez cantó este salmo en una sintonía perfecta. Si este salmo fue cantado por alguien que tenía una sintonía perfecta, ¿quién otro podía ser más que Jesucristo? Nadie más podía tener una voz tan perfecta como la del Señor, ¿verdad? Amén. Aunque fue David el que lo cantó. Aquí volvemos a lo mismo que yo les decía con Elías. Porque si el Señor Jesucristo cantó este coro a través del rey David, porque dice que cuando David venía y le tocaba su arpa al rey Saúl, los demonios que atormentaban a Saúl se aquietaban. Y qué maravilloso es, ¿verdad? Porque a través de la alabanza es que los demonios se sujetan. A través de la alabanza pasan muchas cosas en la iglesia. La alabanza, cuando se canta con el corazón, cuando esa alabanza es salida dentro de nosotros, Dios hace muchas cosas. Porque si nosotros vamos a la santa palabra del Señor, ahí dice que muchas mujeres a través de la alabanza le pidieron muchas cosas al Señor y el Señor se los dio. El Señor no se quedó con nada. Él no dijo, me están cantando, me están alabando, pero no les voy a dar lo que ellos me están pidiendo. Claro, todo lo cumplió el Señor a través de su palabra bendita, ¿verdad? Y aquí dice, con una voz perfecta, era la voz de Jesús cuando transitaba por un valle oscuro de su vida terrenal. Jehová fue su pastor. No hay sugerencia alguna de pecado en el salmo. Y el tema no es tanto lo que Jehová da y hace, sino lo que Él, a quien Él se lo dio, que es el Señor Jesucristo. Ese canto, ¿verdad? Ese canto el Padre se lo cantó al Hijo, sino lo que Él le dice, ¿quién es Él? Nosotros sabemos quién es Él. Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? A Él se le rinde la alabanza perfecta, ¿verdad? La alabanza santa. Por eso le digo, cuando nosotros entonamos, aunque sea un coro, 2 o 3, pero bien entonados al Señor, Él recibe esa alabanza. Él la recibe porque son sus hijos los que le están cantando al Señor, ¿verdad? Si el mundo le canta al mundo, no le vamos a cantar nosotros al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, y aún dice así, cuando Cristo se presenta como la oveja, al mismo tiempo Él se presenta también como el gran pastor de su pueblo, porque Él fue resucitado de entre los muertos para poder serlo. Eso está lástima que nadie tiene Biblia, pero podríamos leer en Hechos 13:20. Riquito, hazme favor de leer ahí en Hechos 13:20. Hechos 13:20.
y leerlo, a ver qué el Señor nos quiere hablar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hechos o Hebreos, disculpen, es Hebreos 13:20. Ahí está cerca de Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hebreos 13:20. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Bueno, mientras lo encuentra, vamos a seguir adelante. Luego en el 2 dice: y en lugares de verdes pastos me hará descansar. 13:20. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Sí, amén. ¿Puede leerlo, por favor? ¿Solo el 20? Sí, 13:20, solo el 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. O sea que Dios está hablando aquí que el Señor Jesucristo hizo un pacto por nosotros. Ese pacto maravilloso en donde fue derramada su sangre. ¿Y por qué derramó su sangre el Señor? Por nuestros pecados. Para que nosotros no fuéramos condenados al fuego eterno. Porque si nosotros le obedecemos al Señor, vamos a ir a la gloria. Pero si nosotros no le obedecemos al Señor, no podemos nosotros, como le dije aquel día a ustedes, mentirle a las personas y decirle: mire, usted está haciendo mal y se va a ir a la gloria. No, no podemos mentir. Porque muchos pueden decir: ay, dice, por eso, miren, yo a veces me disculpo con el Señor, ¿verdad? Y le pido perdón. Porque hoy se muere o murió anoche un bolito, o otra persona sin Dios y sin esperanza. ¿Y qué es lo que dice la gente? Que descanse en paz, dice. Él tuvo tiempo de arrepentirse. Yo no creo en eso. Yo no creo en esos arrepentimientos, en las muertes repentinas. Porque si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, tiene que ser en vida, hacia ahorita, decirle: Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, y quiero ser limpio de mis pecados, de todas mis maldades. Quiero que tú, Señor amado, pongas mi nombre en tu libro santo con esa pluma de oro. Esos son los que un día irán a la gloria. Nosotros, los que estamos luchando en esta vida, nosotros que amamos al Señor, vamos a ir a la eternidad con Dios. Pero aquel que no quiere nada con Dios, mire, yo le digo al Señor: ¿cuánto predico yo en la página? ¿Y de qué manera no he hablado la palabra del Señor? Pero sin embargo no quieren nada con Dios. Cuando uno les predica, más bien se molestan. Cuando uno les predica, se enojan. Y dicen: ya están esos predicando otra vez. Ya están esos hablando de Dios otra vez. Pero va a haber un día, dice Romanos 10:14, que van a tener necesidad de oír palabra. Y les va a picar el oído por oír esa palabra bendita que hoy se les predica, pero no quieren nada con el Señor. Pero qué maravilloso es que nosotros sí queremos ser amigos del Señor. Amén.
¿Por qué? ¿Por qué queremos ser amigos de Dios? Porque Él derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario por nosotros. Y por esa sangre divina es que vamos a llegar al cielo un día. Porque bienaventurado es aquel que cree. Bienaventurado es aquel que cree. Amén. Y dice el Señor, y cualquiera otra voz que llevaba, cualquiera otra voz, fíjense aquí es lo que yo les digo ahorita. Dice, y a seguir cualquiera otra voz a los campos áridos. Si uno escucha otra voz que no sea la voz del Señor, nos va a llevar a lugares que no son buenos. Como la juventud hoy en día no quiere nada con Dios. Uno le habla a la juventud, no, yo estoy joven, dice, voy a disfrutar mi vida, voy a ir a las fiestas, voy a ir a bailar, voy a ir a tomar y voy a ir a... ¿Cuál será el final? ¿Cuántos jóvenes no matan en cualquier lugar que les llega la muerte y se van sin Dios y sin esperanza? Pero Dios en este salmo está hablando que oigamos su voz y no oigamos la voz de Satanás, porque la voz de Satanás es finita, pero la voz de Dios es infinita. Amén. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice. Qué lindo es, ¿verdad? Porque esa sed que nosotros muchas veces tenemos del mundo, el Señor es el que la puede quitar. Un día nosotros anduvimos en el mundo sin Dios y sin esperanza, porque no teníamos esperanza de nada, de nada. Pero Dios vino y nos rescató con su santo y bendito amor. Amén. Él nos rescató con su santo y bendito amor. Y dice, el Salmo 23 dice bien claro que la iglesia no es el Salvador, tampoco la jerarquía religiosa en El Salvador. En El Salvador. Él es el Salvador. Jesucristo es el único Salvador del mundo. Tampoco las reglas, normas con el Salvador. Solo el Señor. En el Señor podemos seguirle a Él y podemos seguir y no seguir a otras cosas. No podemos seguir a dos señores. O seguimos al Señor o seguimos el mundo. Amén. Dios es tan claro en su grande misericordia. Y yo me gozo por eso, amados hermanos, porque Dios es tan grande que en Dios encontramos la salvación. Amén. En Él encontramos el perdón y la salvación. Y dice, confortará mi alma cuando las ovejas, dice, se harían, o son, ¿cómo le quisiera yo decir? O se golpean, pues. Eso quiere decir el Señor. Cuando una oveja se golpea, la oveja queda tirada en algún lugar. Pero ¿qué hace el Señor? Dice que al final de la tarde Él viene y cuenta las ovejas. Y Él se da cuenta que le hace falta una oveja. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Bueno, dice, aquí tenía yo 100 ovejas y solo hay 99. Iré a buscar la que me falta. Y el Señor se va por los montes y collados, dice la palabra, a buscar esa oveja perdida. Esa oveja perdida que también nosotros buscamos. ¿Para qué? Para traerla a los caminos del Señor. Porque ese es nuestro deber. Pues José, por favor, para eso te sentas. Eso es lo que nosotros hacemos, traer esas almas al Señor, hablarles del amor de Cristo, hablarles que hay perdón de pecados. Amén. Amén. Y el Señor dice que va y la busca, y cuando la encuentra, ¿qué hace? Dice que Él se la pone en los hombros
y la lleva a un mesón. Y allí él cura esas heridas, él las venda hasta que la oveja está restaurada. Amén. ¿Y dónde es la restauración de esta oveja? ¿Dónde es el hospital? En la iglesia. La iglesia es el hospital de esa oveja maltratada, de esa oveja herida. Porque solo el Señor puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros lo que hacemos es hablar de su palabra, hablar de su amor, hablar de su venida. Pero lo demás le toca al Señor. Amén. Fíjense que este salmo, que es tan lindo y tan hermoso, ahí dice que la cuida y se la venda, y luego dice, la lleva cargada, dice, sobre sus hombros, muy cerca. Oiga, eso es maravilloso, es hermoso, muy cerca de su corazón. Miren el amor del Señor. Pero hoy, amados hermanos, nosotros dicen, fíjense que fulano está enfermo. Uno dice, sí, pues voy a orar por él, pero no tengo tiempo de irlo a ver. No tengo tiempo de ir a ver qué puedo hacer por él. No vamos. Y Dios no te manda eso. ¿Por qué le digo que Dios nos demandará y nos va a demandar eso? Porque nosotros somos los guardianes del Señor. Somos capellanes del Señor. Porque un capellán, eso es lo que tiene que hacer: buscar las ovejas perdidas, buscar las ovejas heridas para traerlas a redil de Dios. Hablar de la palabra del Señor, hablar de su fiel amor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice aquí el Señor: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice: los poderes de la oscuridad que contribuyen, aunque poderosos, de Satanás. Esas son las armas poderosas de Satanás. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, ¿qué le quiero yo decir con esto? Que el diablo no tiene ningún chance ya de meterse con nosotros. Porque hay una vara bendita que Dios pone en la vida de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí: la posición es ideal para la oveja, es permitir al pastor luchar por ella. En efecto, la única lucha de que nos indica que debemos pelear la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién diría eso? A ver, ¿quién dijo peleamos la buena batalla de la fe? ¿Quién fue el que lo dijo? El apóstol Pablo. Por eso él dice: he peleado la batalla de la fe. Por lo tanto, dice, me espera la corona de justicia. Así dice, la cual, dice, está preparada para usted, para todos ustedes y para mí también. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, yo me voy a quedar hasta ahí y la otra semana voy a continuar, porque por ahí viene ya el que me sigue. Por ahí viene ya el hermano. Todavía me faltó una, pero el jueves voy a dar esta. ¿Oyen? Amén. Gloria a Dios. Espero que el Señor que se haya gozado con esta palabra bendita. Y vamos, pase adelante, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Pase adelante. Pues bien, mi hermano, muchas gracias. Y lo estamos esperando. Gracias. Pase adelante. ¿Va a quitar este? ¿Va a poner ese? Sí. Va, vamos. Póngalo, mi hermano, ahí. Gloria a Dios. Ya prediqué yo un poco. No sé cuánto tiempo hay, hermano, porque no sé cómo está el tiempo. Vamos, unos 20, digo yo. 20 minutos. Sí, 20. Ok. 20. Vamos a ver, 20 minutos. Gloria al Señor, aleluya.
Póngale este. Vamos a poner este. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Es un gran privilegio poder estar acá con ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios. Y esta vez no puedo seguir el mensaje de la hermana porque solo estaba oyendo lo del apóstol Pablo, ¿verdad? Está en Salmo 23. Ah, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová mi pastor, así es. Nada me faltará. Sí, amén. ¿Qué más dice? En lugares, a ver, ayúdenme, de delicados pastos, me hará descansar, junto a corrientes de agua, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar, aunque la hermana ya había orado, pero yo también voy a orar. No nos cansamos de orar. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde porque nos das el privilegio de poder estar reunidos como congregación, como asamblea, como cuerpo de Cristo. Padre, gracias por este lugar que tú has permitido y también a la vez te estamos dando gracias anticipadamente por el local que tú vas a dar, Señor, para que esta hermosa iglesia tuya, que es tan amada por ti, este pequeño rebaño, Señor, pueda congregarse en un lugar más amplio. Desde ya te estamos dando gracias anticipadamente porque tú nos vas a dar otro local pronto donde pueda haber más espacio para todas aquellas almas que desde ya declaramos que van a ser salvas. Amén. Por el nombre de Cristo, por la obra de Cristo, por la presencia de Cristo y por la obra divina de tu Espíritu Santo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta tarde quisiera que pudiéramos estudiar un poco la vida de José. No nos va a dar tiempo porque es una predicación muy larga, pero vamos a ir al libro de Éxodo. Amén. Perdón, al libro de Génesis. Vamos a buscar en el libro de Génesis el capítulo 37. No está al principio, ¿verdad? Sino que está al final. Capítulo 37, verso 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Amén. Estamos en Génesis 37. Dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Perdón, esta es la historia de la familia de Jacob. Ahora dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. O sea, Jacob, recuerden que tuvo 4 esposas. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, tenían mala fama, ¿verdad? Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Entonces esta es la historia de José, que ustedes saben que le dio Dios la capacidad de interpretar sueños. Pero primero lo que le dio fueron sueños. Y después, ya en el futuro, le dio la capacidad de interpretarlos. Pero el problema fue que él tuvo que atravesar por muchos problemas, por muchas vicisitudes, y estas eran nada menos que dentro de su familia. Entonces él tuvo nada menos que el rechazo al menos de 10 de sus hermanos, porque recuerden que él era el número 11 y eran 12 varones, porque también Jacob tuvo una hija, ¿verdad? Y pero el pueblo de Israel se funda en 12 hombres. Estos eran los hijos de Jacob. Recuerden ustedes que Jacob era el hijo de Isaac, e Isaac era el hijo de Abraham. Así que Jacob era el nieto de Abraham.
y José era el bisnieto de Abraham, ¿verdad? Pero ya Abraham había muerto. Entonces ya en la época de Jacob, ya Abraham había muerto porque Abraham había muerto en la época de Isaac, ¿verdad? Entonces, nace José como el 11º, el hijo número 11, y dice que Jacob, que recuerden ustedes que Jacob, cuando se va a enfrentar a su hermano Esaú, porque Jacob era gemelo, o sea, les llaman mellizos cuando nacen a la vez. Entonces, era gemelo, pero había ciertas diferencias porque Jacob era el hermano de Esaú. O sea, ellos fueron dos, fueron gemelos. Y Esaú dice que fue el que salió primero del vientre, ¿verdad? Porque ustedes saben que los mellizos o los gemelos nacen a la vez, pero uno tiene que salir primero, ¿verdad? No pueden salir los dos a la vez porque son bebés, son muy grandes. Y de hecho, por eso es que seguramente las mujeres tienen dolores, porque imagínense ustedes cuánto tiene que abrirse la matriz, ¿verdad? De cada mujer, e incluso ustedes saben de la operación que le llaman cesárea, ¿verdad? Porque hay mujeres que no pueden dar a luz y entonces tienen que hacerles un corte para que salga el bebé, porque si no sale, se muere, ¿verdad? Y si se muere el bebé y no lo saca, se muere la mamá. Y de hecho, cuando nace cuando nace José, porque una cosa es Jacob, ¿verdad? Jacob es el padre de José. Jacob es el que tenía de hermano a Esaú. Esaú era de pelo rojo, ¿verdad? Era, ¿cómo les llamamos? Era de pelo rojizo, ¿verdad? No era cancho. No era rubio, era de pelo rojizo. Entonces, él era el primogénito y Esaú, recuerden ustedes que se dedicó a la caza, a cazar, o sea, una actividad netamente varonil. Pero resulta que Jacob le gustaba estar en la casa, le gustaba estar con la mamá. Entonces, resulta que Jacob era el favorito de la mamá y Esaú era el favorito del papá. Porque ustedes saben que casi siempre, aunque no se debe hacer, casi siempre los padres eligen a alguien favorito. Las que más hacen eso son las abuelas. Y la hermana que es abuela, ¿verdad? Tal vez las hermanas que están, la hermana que está de atrás, tal vez es abuelita también. Y saben ustedes que las abuelitas a veces tienen predilectos, ¿verdad? Hay un nieto que es bueno o una nieta y a veces hay un nieto que es malo. Entonces, ¿qué hacen las abuelitas? Se inclinan por el nieto que es malo. A mí me tocó que mi abuela me eligiera, no sé por qué, porque uno de mis hermanos, genuinamente hermanos, ¿verdad? Hermano de padre y madre, porque yo tuve dos hermanas de madre, de las cuales una ya murió. Llegó a ser actriz, llegó a participar en películas de Guatemala. Ella se llamaba Miriam Monterroso. Nosotros éramos hermanos solamente de madre. Ella era Monterroso Vázquez y yo soy Arroyo Vázquez. Pero todavía, gracias a Dios, está viva mi otra hermana, que es, digamos, hermanastra, porque es hermana del primer matrimonio de mi mamá, que es Ana María. Pero nosotros siempre nos amamos como puros hermanos. O sea, entre nosotros nunca hubo un sentimiento de hermanazgo, sino que siempre, a pesar de ser de diferente padre, ellas dos eran del primer esposo de mi mamá y nosotros ya de mi papá. El punto es que, siendo Jacob y Esaú de la misma madre, resulta que llegó el momento, ya cuando Jacob creció, ya cuando Jacob tenía a toda su familia, tenía a sus 12 hijos, que resulta que tuvo que enfrentar a su hermano Esaú, ¿verdad? Aunque la historia no es esa. El punto es que resulta que ya cuando Jacob era anciano, este hijo de Jacob, que es José, es el número 11, resulta que es el que tuvo sueños. Y vamos a ver qué sueños
Bueno, en primer lugar, en el verso 3 leemos lo de la túnica. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ahí vemos que la culpa, en cierta forma, fue de Jacob. Porque dice, y Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, como quien dice, este José, o José, tenía un vestido especial. Entonces, desde el principio, él ya era el predilecto de su papá, como me pasó a mí con mi abuelita. Fíjense que nosotros, realmente yo provengo de un hogar pobre, de un hogar humilde. Nosotros alquilábamos un apartamento. En esa época mi papá ganaba 100 quetzales al mes. Y ese era el capital con el cual nosotros sobrevivíamos, una familia de 7 hijos. Pero el punto es que, por ejemplo, pagaban como 25 quetzales al mes de renta. Entonces los 75 que quedaban era para todo lo demás. Y yo era el único, porque vivíamos en unos apartamentos ahí en la zona 7, yo era el único que tenía carrito de hierro. Un carro que es un carro, digamos, para un niño y tiene pedales. Entonces uno accionaba el carro por dentro con los pedales y el carro caminaba. Y el carro tenía forma de carro y era de metal y tenía timón y yo tenía carrito. Pero eso en ese tiempo, en ese lugar, era para un niño rico. Y uno como es niño, pues uno no piensa, ¿verdad? Pero yo era como un niño rico porque ese carrito era para mí y mis hermanos. En cierta forma era normal que sintieran celos. Entonces aquí podemos ver que esa predilección que tuvo Jacob digamos, que tuvo hacia José, provocó que sus hermanos sintieran por él aversión. Vamos a ver en el verso 5, dice, y soñó. Oigan, aquí está lo que pasa con José en ese tiempo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. O sea que el sueño no sirvió para que ellos lo aceptaran ni para que lo amaran. Dice, y soñó José, lo aborrecieron más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, ya lo aborrecían. Después, a raíz del vestido que le dio su papá como hijo predilecto, lo aborrecieron más. Y ahora que él les cuenta el otro sueño, lo aborrecen más todavía. O sea, ¿creen ustedes que hay grados de odio? ¿Verdad que sí? Así como hay grados de amor, ¿verdad? Uno puede amar a un amigo, pero uno ama más a su esposa. Y los padres, digamos, una madre ama a su esposo, pero es posible que ame más a sus hijos. Sobre todo si el esposo se porta mal, ¿verdad? Si el esposo es un mal esposo, es borracho, no es cristiano, le pega. Entonces, ¿qué hace la madre? La madre ama más a sus hijos, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo lo contrario, que es el odio. O sea, uno puede odiar a alguien, puede rechazar a alguien y puede odiarlo a muerte, ¿verdad? O sea, hay niveles de odio. Estamos viendo que los sueños le provocaron a José que lo aborrecieran más. Ahora seguimos leyendo. Aquí dice, soñó otro sueño, imagínense, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, ahora fue su padre, le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea que Jacob se dio cuenta que había una razón para los sueños, y que los sueños él no lo tomó como los hermanos de José, ¿verdad? Porque ellos simplemente lo odiaron muchísimo.
Ahora, miren en el verso 13 lo que hace Jacob, porque José, si se dan cuenta, los que trabajaban eran los 10 hermanos. De estos 10 hermanos, a la hora de actuar contra José, porque vamos a ver cómo actúan contra José, vamos a ver que hay dos, que son Judá y Rubén, los que los que libran, mejor dicho, a José de la muerte. Vamos a ver en el verso 13, dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahora nos adelantamos al verso 23. Estamos en el 37, 23. Y les dijo Rubén, tenemos que ver un poco antes. 37, si estamos en el verso 13, tenemos que ver en el verso 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. El errante era José, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Oigan bien, verso 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjense la naturaleza del corazón de los hermanos. O sea, estamos hablando, ellos eran hermanastros, ¿verdad? El único que era el hermano, el puro hermano, recuerden ustedes que era Efraín, que es el número 12. Pero todos los demás, esos 10 hermanos que planificaron, porque dice que conspiraron, ¿verdad? Que es una conspiración, es que nos ponemos de acuerdo. Miren, muchachos, aquel tiene dinero, le vamos a robar, ¿verdad? En este caso, ellos se juntaron: bueno, ahí viene nuestro hermano al que odiamos, lo vamos a matar. O sea, lo que quiero que vean es qué tipo o qué clase de gente eran los patriarcas. Porque resulta que estos 12 hijos de Jacob fueron los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel no está fundado en 12 hombres que eran ejemplares, en 12 hombres que eran como ángeles. No, está fundado en 12 hombres, de los cuales 10 eran asesinos, porque dice que conspiraron los 10. ¿Ya se fijaron? Que el pueblo de Israel no está fundado en hombres santos. Así nosotros, la iglesia, recuerden ustedes que no está fundada sobre un hombre, sino que la iglesia está fundada sobre Cristo, porque Cristo es el fundamento, Cristo es la roca. No está fundada sobre los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dice que hay un fundamento, el cual ha sido puesto, que es Jesucristo. Pero a partir de ese fundamento, Pablo dice que él es el perito arquitecto. Ahora, ¿cuáles son los planos que hizo ese arquitecto? ¿Ya me entendieron? Aquí están los planos. ¿Qué tipo de planos son? No son planos como de un arquitecto común y corriente. Porque ¿cómo son los planos de un arquitecto? Yo creo que ustedes saben que los planos de un arquitecto son unos grandes papelones, son unos grandes pliegos que los arquitectos hacen. ¿Y qué es lo que hacen en el plano? Hay uno que se llama plano de planta. Ese plano de planta es cómo se va a ver abajo, cómo se va a ver el piso de ese edificio, si va a tener solo 3 cuartos o si es un gran terreno que va a tener todo un edificio. Y hay otro plano que se llama plano de elevación. Entonces, en ese plano de elevación se va a ver si la casa va a tener un piso, o va a tener 2 pisos, o va a tener 3 pisos, o va a ser un edificio de 20 pisos, de 50 pisos, de la cantidad de pisos que le pidan al arquitecto. Entonces Pablo dice que él es el arquitecto, y aquí están los planos. Ahora, ¿qué es lo bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se va a construir sobre esa roca? Nada menos que tu vida y mi vida. Entonces, tú tienes que ver los planos. Y por eso es que es muy importante que tú pongas atención en la palabra de Dios, pero que tú mismo la estudies.
Por ejemplo, estos chicos que están acá, aquí tengo 2 adolescentes, una señorita y un joven. Ellos tienen buena vista, ¿sí o no? Yo veo que tienen buenos ojos, buena vista. ¿Tienen buenos oídos, sí o no? Y ya saben leer, hace años que aprendieron a leer y escribir, ¿sí o no? Entonces, no hay ninguna excusa para que ellos estudien la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, allá atrás hay una abuelita. Podría ser que ella, es un ejemplo, ya no vea o ya oiga mal. Entonces ella necesita que le lean la palabra de Dios. Pero ustedes no, porque ustedes son jóvenes, ¿me explico? Entonces estos son los planos. Pero vamos a volver y a terminar porque no me dieron mucho tiempo. Pero en el verso 23 ahora vean, los hermanos conspiran. Volvemos aquí, estamos en el 37 de Génesis, verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. En primer lugar le quitan a él la túnica de colores, que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Recuerden que las cisternas eran unos grandes hoyos, unos grandes... actualmente ustedes ya saben que es una cisterna, ¿verdad? Actualmente las cisternas son de cemento. En ese tiempo no. En ese tiempo solamente eran unas grandes piscinas que hacían en la tierra, ¿verdad? Y esas eran para que se depositara el agua de la lluvia, porque es un desierto. Entonces el agua de la lluvia se quedaba ahí y esa le servía a la gente, sobre todo para los animales, ¿verdad? Entonces, pero la cisterna estaba sin agua, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, fíjense bien, aquí está la intercesión de Judá: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Miren el parecido que hay entre José y Jesús. Por eso es importante este personaje, es muy importante, porque José tenía padre, ¿verdad? O sea, era Jacob. Y Jesús vino como el Hijo de Dios. Amén. Entonces Jesús es el Hijo de Dios y José es el hijo de Jacob. Hay ahí una similitud. Además, los propios hermanos de José lo odiaron. ¿Y qué pasó con los propios judíos respecto de Jesús? Dice en el Evangelio de Juan, lo hemos leído, ustedes lo conocen: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, los propios judíos, porque Jesús vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Los mismos judíos odiaban a Jesús, odiaron a Jesús. Por supuesto, tenía apóstoles y tenía discípulos, pero llegó un momento en el que solo los apóstoles se quedaron, porque Jesús de repente dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Pero era un hombre de carne y hueso. Entonces en ese momento dice que muchos discípulos se apartaron de Jesús. Ahora volvamos al tema y vamos a terminar, porque no va a dar tiempo. Vamos si Dios lo permite, amén, vamos a continuar. Yo lo que entiendo aquí en la palabra esta de Dios que usted leyó es que o sea, el privilegio que tenía Jacob en su corazón por José no era por gusto. Usted mismo está diciendo que José testificaba a Cristo. Entonces, si testificaba a Cristo, todo lo que Dios hacía a través de José era porque ya estaba en el corazón de Dios en la vida de José. Amén. Porque por eso es que José fue bendecido por Dios. Amén. Por todo lo que Dios le daba, era bendecido porque ya Dios lo tenía en su corazón a él. Amén. Sí, ¿amén? Sí, exactamente. Porque José... Lo que no hizo con nosotros.
Sí, los otros les tocó después sufrir, pero si Dios lo permite vamos a llegar ahí. Ahora dice que lo apresan, en el verso 23 lo apresaron, y en el verso 28, nos saltamos al 28, es cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ya vamos a terminar. Ahora, en el verso 31, vean lo que pasa. Entonces tomaron ellos la túnica de José, fíjense qué interesante, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Recuerden que ahí, bueno, en este caso fue un cabrito. Recuerden que la túnica se manchó de sangre. La túnica de Cristo no se manchó de sangre porque recuerden que se la quitaron, ¿verdad? Y después echaron suertes a ver a quién le quedaba la túnica. Estaba oyendo yo que la túnica de Cristo era una túnica muy especial. Cristo, el día que lo apresaron, llevaba una túnica, parece que llevaba una túnica cara, no era una túnica cualquiera. Por eso fue que dice que echaron suertes, porque la túnica de Cristo era como un vestido nuevo, como un vestido caro, y entonces echaron suertes porque no querían romperla. No querían romperla y dividirla, ¿verdad? A vos que te quede este pedazo y a mí este pedazo, porque era un vestido muy caro. Entonces, Cristo sí tenía en ese momento, porque Cristo no era rico, pero Cristo en ese momento tenía una túnica cara. Entonces, los que, como él ya estaba crucificado, como él ya era un condenado, ¿verdad? Porque Cristo fue condenado a muerte. Entonces, ellos dicen que se echaron suertes a ver a quién le quedaba la túnica, ¿sí, hermano? También dice que cuando le quitaron la túnica a esos hermanos, los envidiosos, dice que se midieron la túnica y a ninguno de ellos le quedó. ¿Por qué no le quedó? Porque la túnica estaba preparada únicamente para José. Amén, amén. Aunque dice que lo que ellos hicieron fue que tomaron la túnica, la mancharon de sangre de un cabrito y la entregaron a Jacob. ¿Por qué? Porque ellos habían vendido a su hermano. O sea, tal era el odio que en lugar de matarlo, dice que cuando lo agarraron, ellos lo agarraron a José y lo ataron, pero lo querían matar. Entonces, en ese momento no estaba Rubén, que es el mayor, que es el primogénito. Y entonces, cuando llega Rubén, ellos ya han metido a José en la cisterna, pero Rubén no lo sabía. Entonces dice que cuando Rubén no lo vio, se angustió y ellos tenían la costumbre de rasgarse la ropa, porque la ropa se podía rasgar, ¿verdad? Entonces se rasgó la ropa Rubén de la angustia de que no vio a José. Pero después le contaron que José estaba bien, solo que estaba en la cisterna. Entonces vamos a tratar de terminar porque la historia es muy larga, ¿verdad? El punto es que venden a José. Y vamos a pasar al dolor de Jacob en el verso 33. Miren lo que pasa cuando le entregan al papá de José, que también es papá de los otros 10 hermanos, que digamos que son los malos. Y él reconoció y dijo, aquí se refiere a Jacob, y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, miren lo que hizo por el dolor, y puso cilicio sobre sus lomos. Ese cilicio es una tela, dice que es una tela gruesa, es una tela que lastima. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, que es la tumba. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. No sé si tenemos más tiempo o ya no. Vamos otros minutos. Entonces, ya estamos en el momento en el que José fue vendido por sus propios hermanos, ¿verdad? Entonces, en este caso no lo mataron, sino lo vendieron. En el caso de Cristo, sí lo mataron. Pero hay un detalle, o hay varios detalles, como es que vendieron a José y vendieron a Cristo. Recuerden que eso hizo
hizo Judas. Ahora, Judas era un personaje que dicen que era hijo de un hombre rico. Entonces Judas no andaba con Cristo como por ejemplo Pedro, que era pescador. Digamos que Pedro era de la clase media, ¿verdad? O sea, Pedro era un pescador, no tenía mucho dinero. En cambio Judas era hijo de un hombre rico. Así que Judas era diferente, ¿verdad? Porque él no tenía necesidad de trabajar y andaba con Cristo. Pero el problema es que Judas tenía en la mente que Cristo era el Mesías, pero él esperaba que el Mesías, porque ya se los habían inculcado, el Mesías los iba a liberar del imperio romano. Y ellos tenían en la mente que el Mesías, que supuestamente era Jesús, aunque Jesús sí era el Mesías, pero no era el tipo de Mesías que ellos pensaban. Porque ellos esperaban que Jesús tuviera poder político y pudiera tener un ejército y pudiera destruir a los romanos y pudiera devolverle a ellos la gloria que ellos tuvieron cuando, por ejemplo, cuando reinó Salomón. Cuando reinó Salomón, varios siglos atrás, recuerden ustedes que más o menos 1000 años antes de Cristo existió David, y como 950 años existió Salomón. Entonces, 950 años atrás, el pueblo de Israel había llegado a ser una gran nación. Pero ¿qué era en la época de Jesús? Ya no era lo mismo, porque ellos ya eran simplemente un pueblo más que era gobernado por los romanos. Ya vamos a terminar. Entonces venden aquí a José, pero vamos a ir al 39:2. Miren cómo dice. Ya lo vendieron a Potifar, porque dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón. Estamos en el 39:1. Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. O sea, ellos lo compraron por 20 piezas y seguramente se lo vendieron a Potifar por el doble, por 40 o por 50, no se sabe, ¿verdad? Porque así es el negocio. Ustedes compran un carro en 10,000 y lo venden en 15,000. Entonces ya sabemos. Verso 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Miren lo que pasa, verso 5, estamos en el 39. Y aconteció que desde cuando lo dio, le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, o sea de Potifar, a causa de José. Y la bendición, fíjense qué interesante, qué importante, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía el egipcio, o sea Potifar, así en casa como en el campo. ¿Se fijan? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene a Cristo, donde sea que esté, Él es de bendición. ¿Por qué? Porque Cristo está en él. O sea, si en ti está en Cristo, si en ti está Cristo, donde sea que tú vayas, eres de bendición. No necesariamente bendición económica, pero donde tú vayas, tú eres luz. Así si el hermano realmente es de Cristo y Cristo está en él, donde sea que él vaya, es luz. Y así cada uno de nosotros. ¿Es luz para qué? Para que la gente vea la luz de Cristo. Amén. Y la gente llegue, ya vamos a terminar, la gente llegue a los pies de Cristo. Ahorita estamos en el 39:6. Dice, está hablando de José. Y dejó todo lo que tenía, o sea, el egipcio dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Recuerden que se fue a los 17 años, entonces tendría como 18 años tal vez, ¿no? Si yo hubiera pasado un año, tenía como 18 años, y entonces ya era un adolescente, que ya era un hombre, ya no era un niño, ¿verdad? Porque una persona de 18 años ya no es un niño. Pero el problema fue que aparte de que Dios lo bendecía, y él bendijo la casa, Dios bendijo la casa de Potifar. Ahorita terminamos. Dice, bueno, ahorita ya viene cuando es acosado por la esposa de Potifar, y nos vamos a dejar ahí porque es sumamente largo, pero vamos a continuar porque es una enseñanza muy bella. O sea, todo lo que se refiere a José es muy importante que ustedes lean
toda la Biblia. O sea, aunque no entienden, hay muchas cosas que no van a entender, pero es necesario que todos se tomen el tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír, porque también es una virtud, o sea, es un don, el oír la palabra de Dios. No todos tienen oído para la palabra de Dios. Hay gente que cuando ustedes le hablan de Dios, no quiere oír nada. Hay gente que es completamente enemiga del Evangelio, enemiga de Cristo, y le dice a uno, no me hables de eso porque es muy aburrido. No me hables de Cristo porque yo ni creo en Cristo. No me hables de Dios porque yo ni creo en Dios, soy ateo. Yo tengo un excuñado, me reservo el nombre, es un gran músico, pero él es ateo. Entonces él piensa que el cristianismo fue impuesto por un rey, y él ve que el cristianismo es solo una cuestión política. Pero nosotros sabemos que eso no. El cristianismo es la fe en Cristo, es la relación que tenemos nosotros con Cristo, y es una bendición. Aquí estamos leyendo que José, donde quiera que estaba, en este caso en la casa de Potifar, era de bendición. El problema es que siempre va a haber una manifestación también del enemigo. Ahorita que yo venía, resulta que había una procesión, me sacaron de la carretera y me puse a dar vueltas porque yo no conozco aquí, me perdí. Entonces estuve como 10 minutos dando vueltas buscando la calle, porque me sacaron el policía, no me dejó pasar por donde yo tenía que venir y me perdí. Pero el punto es que José, ustedes van a ver y pueden estudiar la historia, José, a pesar de las vicisitudes, la primera fue que sus propios hermanos lo traicionaron. Ese fue el primer golpe, porque sus propios hermanos, o sea, a veces, por ejemplo, voy a tomar el caso de la hermana, sin mencionar nombres, un familiar de la hermana le hizo a ella daño, ¿verdad? No vamos a decir quién, ¿verdad? Porque no es conveniente, pero es más doloroso que tu hermano, tu mamá o tu papá o tu mejor amigo te haga daño, ¿verdad? Por eso es que cuando Judas se entregó a Cristo, recuerden que Jesús le dijo, con un beso entregas a tu amigo. ¿Por qué? Porque para Jesús, Judas no era un mal tipo, no era aunque sí era un mal tipo, pero Jesús no lo hace ver así, ¿verdad? O sea, Jesús ve a Judas como un amigo. Por eso le dice, con un beso entregas a tu amigo, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que pasó después con Judas, ¿verdad? Que se arrepintió y se suicidó y pues se condenó, ¿verdad? Pero el punto es que aquí José está sirviendo para todos de ejemplo. Y vamos a continuar, si Dios lo permite, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias. Vamos a esperar en Dios que Dios nos permita continuar con esta historia, porque es muy importante. Y ahorita solo nos quedamos en el momento en el que ya José está en Egipto, ya está trabajando como administrador de Potifar, pero resulta que ahí aparece la esposa, que es una acosadora, ¿verdad? Ya sabemos lo que es un acoso. Ella ya era una mujer madura y José era joven y dice que era hermoso. O sea, cuando dice que era hermoso, es que era guapo, ¿verdad? Como dicen las mujeres dicen que un hombre es guapo cuando les gusta, ¿verdad? Cuando es simpático, y José era simpático. Entonces la mujer se enamoró de él, pero ella era su jefa, ¿verdad? Porque era la esposa del jefe, que es Potifar, y ella lo empezó a acosar. Y como era una egipcia, o sea, no era una mujer virtuosa, sino que era una mujer que quería tener relaciones con José, y ahí viene el problema de que José se niega, y por negarse, entonces ella le arranca el manto, y a raíz de eso José va a parar a la cárcel. Así que nos quedamos en el momento en el que José va a la cárcel, y si Dios nos permite vamos a continuar en la próxima enseñanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias infinitas por tu palabra. Señor, rogamos que tu presencia maravillosa sea con cada uno de mis hermanos, y también que tu presencia, Señor, pueda llegar ahí donde todos los televidentes o todos los fans o todas las personas que de alguna forma ven este mensaje de esta amada iglesia Jesús,
estrella de la mañana, puedan recibir una bendición de parte del Espíritu Santo. Que sea la persona divina del Espíritu Santo la que toque allí en tu casa, tu corazón, para que tú, si no te has entregado a Cristo, en esta tarde puedas decir: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón, me rindo a Jesucristo y te pido que Jesucristo entre en mi corazón y me dé ese poder, esa facultad de ser hecho hijo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, que pueda ocurrir ese milagro del nuevo nacimiento en aquellos que no se han entregado a Cristo, y que puedan venir al arrepentimiento, que puedan venir a los pies de Cristo para recibir la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, que puedan recibir la limpieza de su alma por el poder y la virtud de la sangre de Cristo, que nos santifica también. Padre, que tu palabra llegue ahí a las casas de los televidentes, de las personas que están viendo este programa o esta predicación y que están enfermas. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que ponga su mano divina allí en ese cuerpo. Hermano, si tú estás atravesando por enfermedad, cree solamente que ya Cristo llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario, porque lo dice la palabra de Dios, que por sus llagas hemos sido curados. Aduéñate de esa palabra y pídele a Cristo que te sane. Pídele a Cristo que ponga su mano divina ahí donde tú estás, y no hay enfermedad más poderosa que pueda resistirse al poder de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que haya sanidades de cáncer, que haya sanidades de SIDA, Padre, que haya sanidades de enfermedades terminales. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad que tú tengas, si estás enfermo de la columna vertebral, que sea nuevamente estructurada tu columna vertebral en el nombre de Jesús, por la virtud del nombre de Jesús, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pide allí tu milagro, porque no es obra de hombres, sino es obra de la fe en Jesucristo. Tu palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, que todos mis hermanos puedan poner sus ojos espirituales en Jesús. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. 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 ¿Les puedo tomar? Sí, eso. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozaron con la palabra bendita de Dios? Con la palabra hermosa, una palabra maravillosa, en donde Dios promete su amor, promete su bendición. Pero también a veces tenemos que pasar por senderos oscuros, como está diciendo en el Salmo 23, ¿verdad? Nos toca pasar por un valle de sombra y de muerte, pero cuando Dios nos saca al otro lado, el sol es radiante. Amén. Y hermoso todo lo que Dios nos muestra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces damos gracias al Señor por todo lo que se hizo en esta tarde. Y le damos gracias por la vida de hermano José Arroyo. Dios lo bendiga, hermano. Y así a cada uno de ustedes, bendigo a mi padre, a mi hermana que están aquí presentes, en el nombre poderoso de Jesús. Sé que faltaron hermanos, pero primeramente Dios, el Señor, los va a traer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a quedar despedidos en esta hermosa tarde. Padre bendito que estás en gloria, te damos gracias, Señor eterno, por todo lo que se hizo en esta tarde, Señor, honrándote a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, primeramente, y honrando tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque la palabra jamás regresa vacía, Señor, sin antes hacer lo que tú quieres, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra y la gloria a ti. Solamente a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos esperamos el jueves, primeramente Dios.